Julio es Refidim. Visitaremos Refidim, el lugar donde los israelitas se enfrentaron a los amalecitas. Allí conoceremos cómo Dios se manifiesta en tiempos inhóspitos y con escasez de recursos. Veremos cómo Moisés enfrentó la batalla. Aprenderemos qué hacer cuando no son suficientes nuestras fuerzas y entenderemos el valor de recibir apoyo. Es el lugar donde acamparon los israelitas en el desierto de Sin, entre el Mar Rojo y el Sinaí. Es una zona desértica y rodeada de colinas. Allí brotó agua de la peña de Oreb, y los hebreos vencieron a los amalecitas. Mientras Josué luchaba en el llano, Moisés batallaba espiritualmente desde lo alto, y Aarón y Hur sostenían sus brazos. Este es un lugar absolutamente seco. Si no crecen milagros, lleva agua. La zona es agreste, rodeada por colinas no muy altas, por lo que cuenta con lugares con sombra para descansar. Por ser un paraje solitario, conviene ir acompañado. Hola, buenas noches. Estamos aquí para el encuentro mensual de la red, ¿verdad? De la RIU. Y nos acompañan, bueno, un selecto grupo de hermanos, diría yo, porque me siento como así como honrado de que ya hayan eh, apartado este tiempo para encontrarnos. Algunos de ellos con tiempo que no nos vemos, como Vilmar, como Virginia. A Andy lo vemos seguido. Pero, pero bueno, es decirles también muchas gracias por eso y por dedicar este tiempo, que creo nos fortalece y nos enriquece a todos, ¿verdad? Sí, la red tiene esto de integrador de personas de distintos lugares, pero siempre con esto bueno, de enriquecernos y también de practicar eso que todos decimos, ¿no? Lo más hablado y lo menos practicado, que es la oración, bueno, tratar de llevarlo a la práctica realmente. Si ustedes me permiten así como muy brevemente, saben que para julio, los que siguen, que estoy seguro que lo siguen con asiduidad, la agenda de oración para julio toca Refidim. Aprovecho para decir que me pareció muy buena idea la agenda encarada a esto como un viaje, ¿no? Para mí fue muy buena idea y muy amigable para desarrollarlo, ¿no? Y creo que los demás también. Pero no quería dejar pasar esto de decirlo, ¿no? Eh, Refidim es para mí, al menos cuando escribí esto y cuando traté de colaborar con él, eh, es un lugar muy particular porque allí sucedieron eventos realmente sobrenaturales, ¿no? Y no cabe duda que por lo menos para mí, los dos eventos principales son estos del brot, de cuando brotó agua en la peña de Oreb, y luego para mí el más impactante, la batalla que se libró en dos frentes, por así decirlo, ¿no? Y bueno, ver eso un poco más de cerca y cómo se desarrolló. Yo escribí ahí que Refidim era un lugar seco, muy inhóspito, y que más valía ir acompañado si uno se aventuraba por esos lugares, ¿no? Porque eran desérticos y sin muchos recursos. Entonces esto del camino cristiano también vale más ir acompañado. Si ustedes quieren, y ya para ir arrancando, la primera semana hablaba de tiempos inhóspitos y mencionaba la primera parte de esos versículos del capítulo 17 de Éxodo, ¿verdad? Particularmente ese lugar donde los hijos de Israel en el desierto allí, ya a los pocos metros, digamos, ya tenían un altercado con Moisés y le preguntaban, ¿no? ¿Por qué los había traído hasta allí? ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Eso es lo que decían
los israelitas, ¿no? Y bueno, yo veía que cuando podemos reconocer alguna ocasión en la que hayamos tenido esta actitud, ¿no? De decir, ¿por qué me está pasando esto, ¿no? A ver quién me levanta la mano. Sí, yo creo que pasa ahí cuando uno leía este pasaje de que Dios lo llevó ahí, ¿no? O sea, Dios lo lleva a ese lugar. Y de repente pasa eso, como que decís, estoy obedeciendo algo que Dios me dijo y está pasando lo contrario de los resultados que uno espera. Porque creo que por ahí también uno no justifica ni la murmuración ni la queja, pero sí uno pasa por procesos donde, por lo menos lo que es el testimonio de la conciencia de uno, que está haciendo lo que Dios quiere, que vas hacia esa dirección y de repente no sucede lo que uno espera. Entonces es ahí donde viene quizás la confusión de decir, bueno, empezar a hacerte las cuestiones, las preguntas. Sin duda que esta generación que lideró Moisés, una generación que se habituó a la murmuración, ¿no? En vez de hacerlo de Moisés, de buscar a Dios para buscar las respuestas, se quejaban antes de orar, que no, entonces, pero creo que todos los cristianos pasamos por momentos donde yo recuerdo a Jesús con los discípulos en la barca, que los mandó en la barca y luego el viento se les complicó la cosa. Y a veces que el Señor nos envía, obedecemos y parece que las cosas se complican más. Quizás ahí es cuando nosotros tenemos que comprender que este viaje con el Señor no va a ser siempre de noches estrelladas y de días soleados. Claro. Entonces creo que es por ahí donde nosotros tenemos que comprender de antemano que mientras vamos obedeciendo, igual a veces nos van a ocurrir circunstancias inesperadas dentro de la providencia de Dios. Así que por ahí yo creo que uno lo ha vivido como pastor, el ministerio, como hijo de Dios, de estar obedeciendo a Dios y de repente las cosas no resultan como uno esperaba. Y bueno, tenés que tener calma y esperar que las aguas las aquiete el Señor o se aquieten de alguna manera, pero no intentar no entrar en esa actitud de que no hay propósito en ese momento, ¿no? Me llamaba mucho esto que decías tú de cómo uno espera que se desarrollen las cosas y cómo terminan desarrollándose, ¿no? Sí. A veces queremos como esto de hacer de Dios y resolver las cosas de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a lo que nosotros esperaríamos que pase, ¿no? Y me gusta porque Dios resolvió las cosas de una manera, como tú dices, completamente inesperada e impensada. Porque más abajo en el versículo 3 le dice que así el pueblo allí tuvo sed y murmuró, por supuesto, y Dios le advirtió, bueno, mirá que de este lugar seco va a salir agua, cosa absolutamente inesperada para todo el mundo, ¿no? Entonces me hace pensar en esas veces en que uno no ve el resultado o lo que ve es el resultado que no espera, pero en realidad lo que Dios está haciendo supera nuestras expectativas y lo resuelve de un modo que no entraba dentro de nuestros cálculos, ¿no? Yo creo que... Añado una cosa, Gustavo. Claro. Dios usa esa adversidad que Él mismo preparó para glorificarse. Ahí está el punto donde tenemos que comprender con paciencia, con fe, de que, porque la Biblia dice que por mandamiento de Jehová fueron a Refidim. Y bueno, y no había agua. Pero fueron por mandamiento de Dios. ¿Cómo Dios te va a llevar al lugar donde no hay agua? ¿No? Claro. Entonces, pero en verdad Dios iba a glorificar en esa adversidad. El tema es que cuando estamos frente a la adversidad tenemos las opciones de Moisés o del pueblo, ¿no? El pueblo se quejó, empezó a murmurar, hasta, ¿no? Querían linchar al pastor, o sea, entraron en todo eso, y Moisés buscó a Dios. O sea, son las dos opciones siempre cuando nos viene esa adversidad inesperada. Tal cual. Sí, a mí me voy a confesar, ahora que estamos hablando de todo eso, ¿no? Yo quiero interesante esta reunión. Sí, ahora que comentas,
como que estaba pensando, bueno, ¿en qué momento he pasado así? Y creo que me sentí así en esa encrucijada cuando tenía que dejar mi trabajo, cuando Dios me pidió que dejara mi trabajo, ¿sí? Porque yo dejo mi trabajo y unas semanas después viene lo de la pandemia. Entonces muchos compañeros, incluso mis directivos, me decían, ¿por qué dejaste el trabajo? Si ibas a poder hacerlo desde donde estuvieras. Ajá. E ibas a tener tu ingreso, tu seguridad, bueno, las otras cosas, ¿no? Entonces, para mí eso fue una lucha bastante intensa en ese tiempo, lo tengo muy presente, porque es verdad, yo decía, pero de verdad Dios me dijo, sí llegué a dudarlo, ¿no? Y también yo dije, bueno, Señor, y si tú sabías que iba a venir la pandemia, ¿por qué tenía ¿Por qué que no me dejar ahora avisaste? mi trabajo? Sí, sí podía dejarlo después, ¿no? Son como muchas interrogantes. Ahora yo me identificaba, ya que ustedes lo comentaban, me identificaba en ese momento y sí fueron como de esas luchas, pero ¿qué pasó? Es cierto, Dios se glorificó en eso, porque yo dejo mi trabajo y para mí vino un tiempo de reposo. Después de ese tiempo de ansiedad vino un tiempo de reposo y yo seguí viviendo, a ver cómo expresarlo, yo seguí viviendo de la misma forma que como trabajaba, y me refiero en una calidad de vida, ajá. Me refiero al alimento, a la provisión, o sea, eso no modificó para nada. Y yo estaba teniendo tiempos de reposo y tiempos de estar plenamente en esa comunión con el Señor, ajá, que también fue un tiempo de preparación para después poder llegar aquí a Uruguay en octubre. ¿Mm? Ujú. Pero los 2 primeros meses sí fueron tiempos de estar ahí en esa, en esa parte inhóspita, ¿no? Que dicen. Si es que esa es la confesión que quería hacer. Ya Ujú. reconocí ahí. Sí, muy bien. Sí, Yo fue creo que el Señor, Es sí, la terapéutico verdad que esto. sí. Yo creo que, bueno, el Señor hace siempre las cosas perfectas, ¿no? Pero nosotros cómo le damos vuelta y cómo, yo creo que cuando nos enfrascamos en los por qué, en preguntar por qué y en cuestionarnos y en entrar bueno, justamente a ese cuestionamiento. Y una cosa que a mí me tocó profundamente acá, cuando dice, aquí en la agenda, a veces, bueno, cuando claro, el pueblo preguntó, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Y acá dice, a veces buscamos culpar a alguien más por nuestra situación, el tema de la culpa, ¿no? De cargarle la culpa a alguien. Yo creo que los seres humanos, los cristianos y los no cristianos, pero aún nosotros como hijos de Dios, ¿cuántas veces decimos, ay, ¿por qué? ¿Y por culpa de quién? ¿Y si este no hubiera hecho tal cosa? ¿O si el otro no hubiera dicho? Entonces ese tema de la culpa, pero también me llevaba a la reflexión de que cuántas veces nos culpamos a nosotros mismos también, ¿no? A Ujú. veces es a otros, pero otras veces nos culpamos nosotros. Entonces, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no tomé aquella otra decisión? Bueno, lo que nos decía la hermana Amanda, tal vez en esos momentos ella pensó, bueno, me equivoqué, tal vez me equivoqué, o capaz que llegamos a la conclusión a veces, sí que nos equivocamos, tantas veces nos equivocamos, pero bueno, no culparnos porque si estamos en las manos del Señor, sabemos que Él está por encima de todo, que Él tiene control de todas las cosas. Y bueno, yo creo que acá el pueblo entró en eso, ¿no? En esa murmuración, en eso de culpar a Moisés, como tantas veces lo culpó, porque no fue la única vez que el pueblo lo culpó a Moisés. También recordamos aquella vez que decían, bueno, nos estamos acordando de las cebollas y de los melones y de todos los ajos de Egipto, y qué increíble, ¿no? Porque cuántas veces eso en el trabajo ministerial, cuántas veces vemos personas bueno, que el Señor los ha sacado de cosas terribles, pero a veces entran en recordar algo que tenían y que ahora no lo tienen, y entonces no importa de todo lo que salieron, pero se acuerdan de determinada cosa, y acá el pueblo había salido de una esclavitud terrible, de una opresión espantosa, de años y años de opresión, pero se acordaban, en aquel caso, de esas frutas o de esas verduras. Y acá, bueno, la falta de agua, que sabemos que era, claro, algo fundamental que necesitaban, pero
ahí refleja lo que hay en el ser humano, y hoy en día el ser humano sigue siendo el mismo, ¿no? Y bueno, y esto tantas veces se repite. Es así, Virginia. Avanzo un poquito hasta el día jueves, porque pasa más o menos, ahí se continúan los tiempos inhóspitos, y a mí me moviliza un poco esta pregunta, ¿no? Que está en el versículo 7 allí, ¿no? Bien, llamó el nombre de aquel lugar Maya y Meriba, por la rencilla, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Es decir, ¿Dios realmente está en medio de nosotros, en medio de esta situación o no? Entonces yo le quería preguntar a George que me dijera si en medio de esos lugares tan inhóspitos, me imagino que sí, que te hiciste esta pregunta, pero también quisiera saber de qué modo Dios te edificó a través de su propósito, porque estoy seguro que lo encontraste y lo estoy segurísimo de eso. Tú me dirás, George. Claro que sí, que en muchos momentos me hice esa pregunta. Señor, ¿dónde estás? Porque acá nos enfrentamos con algo, expectativa versus realidad, ¿no? Lo que yo espero que pase, que suceda, y lo que realmente está pasando, está sucediendo. Ustedes saben que hace un cuánto tiempo ya estoy sirviendo como pastor acá en 33. Ya son 5 años que estoy acá sirviendo al Señor. Y vaya que en estos 5 años me he encontrado con momentos de mucha dificultad, con momentos de desiertos, y en varias oportunidades dije, Señor, ¿para qué me trajiste acá? Hay un dicho, ¿no? Que lo utilizamos en el lenguaje coloquial, ¿para qué te traje, no? Claro. Bueno, entonces uno se ha preguntado eso y se pregunta, Señor, ¿en verdad esto es lo que vos querés para mí? ¿En verdad esto lo estás promoviendo vos? ¿En verdad vos estás en el asunto? Y ahí en esos momentos, como recién mencionaba, ¿no? Cuando uno no tiene la capacidad de resolver, cuando uno no tiene la capacidad de cambiar las situaciones, cuando, bueno, uno se enfoca más en el Señor y le haces muchas preguntas, y lo tremendo de esto es que el Señor siempre te responde. Y Él comienza a recordarte su propósito, Él comienza a recordarte de dónde te sacó, Él comienza a recordarte cómo fue ese proceso, y eso de alguna manera comienza a renovar tus fuerzas y también a aclarar tu visión en cuanto al punto en el que estás en ese proceso. Entonces, creo que sí, que Dios promueve estos momentos para que nuestra fe sea fortalecida, para que aprendamos a depender más y más de Él. Y recordaba mientras hablábamos este pasaje de 2 Corintios 4:17, porque está leve y momentánea. Por eso hace un rato mencionaba que los desiertos son lugares de transición, no para vivir. Entonces, porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a lidiar con lo que nos está pasando. En definitiva, no es lo que nos pasa, sino qué es lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Ahí creo que también está la clave. Así que sí, Gustavo, me he hecho esa pregunta 1000 veces, pero en verdad he comprobado que el Señor siempre ha estado en el asunto. Me lo sospechaba, George, me lo sospechaba. Pero hemos tenido el privilegio de acompañarte así un poco a la distancia y ver también cómo a través de todas esas, a través de este Refidim vos estás creciendo también, sin duda, y no solo de estatura, y no solo de barba. Está creciendo de todo punto de vista. No, y esto que decís, Gustavo, que para mí también es muy importante. No solo uno cuenta con el Señor y sabemos que podemos contar con Él 24/7. Dios ha dispuesto de personas a nuestro lado, ¿no? De hermanos, de hermanas, de la familia en la fe, ¿no? Que son ese soporte en los momentos de prueba y de tribulación, y en quienes nosotros nos podemos refugiar cuando estamos atravesando ese desierto, y cuánto tenemos para agradecerle a Dios por eso que Él hace, ¿no? Y por lo que Él ha provisto para nosotros, mostrándonos así también su amor y su misericordia. Es así, George. Además te me adelantaste 4 semanas porque es el tema del último. No, pero ya no hay problema. Pero para cerrar la semana, Andy, ¿quieres comentarnos algo porque yo creo que esto de Refidim es ese lugar en el que Dios nos apremia, ¿no? En el que Dios nos pone a prueba, en
El lugar que está seco, que está con pocos recursos, que se te queja todo el mundo, y además hay una batalla por delante. ¿Qué nos podés comentar de eso? Nada, cuando vos preguntabas a los demás también, y yo pensaba bastante en la época en aquella, cuando nació Noah y yo perdí el trabajo. Estaba Noah chiquitito, o en realidad estaba por nacer. Antes de que Noah naciera, yo había perdido el trabajo y estaba con el seguro de paro, que era una miseria. Y la verdad que tengo que decir que fue uno de los momentos de mi vida donde más, no que Dios no haya provisto desde entonces y sobreabundantemente, pero el contraste era tan grande, o sea, el contraste entre el desierto y el agua que emana de la roca es tan fuerte en ese momento que realmente entendés que Dios está ahí. Y Dios de alguna manera tiene que hacer eso con nosotros también, porque si no, siempre te lo cuestionás, ¿no? ¿Es Dios o soy yo? Claro. Y cuando estás en el desierto y no hay nada más que rocas y de repente sale agua de la roca, te queda muy claro, ¿no? O sea, yo pensaba mientras hablaban también de que Moisés conoce a Dios, tiene una relación con Dios. Dios se encontró con él en la zarza ardiente y todo el proceso que pasó con él hasta que pudo sacar al pueblo de Egipto, ¿no? Sin embargo, el pueblo salió de Egipto sin conocer a Dios. Y esto es como uno de los primeros momentos donde se o tienen una oportunidad de que Dios se manifieste y Dios demuestre. Y vemos claramente que Moisés va a Dios, porque él sabe quién es Dios, pero el pueblo va a Moisés a quejarse, no van con Dios. Entonces eso es también una pregunta para nosotros de alguna manera, también cuando estamos pasando por un tiempo difícil. Y también cuando no estamos pasando por un tiempo difícil, cuando estamos pasando por un tiempo de abundancia y todo parece que sale bien, creo que tal vez es más difícil todavía decir, bueno, ¿realmente estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Realmente estoy dedicando el tiempo a lo correcto? ¿Realmente estoy enfocado en lo que tiene que ser, lo que Dios realmente me está pidiendo en este tiempo? Eso de realmente ir a Dios y ver que la provisión es de Él y las respuestas tienen que venir de Él y no de nuestros líderes, y la culpa de que estemos pasando difícil no es de nuestros líderes tampoco. Si estamos pasando por un tiempo difícil, seguro Dios lo permitió. Más allá de si Dios quiso que estuviéramos ahí o Dios lo permitió, al final es un tema de la voluntad de Dios permisiva o ¿no? O no sé cómo se llama la otra, ¿no? Sí, ahora es mía. Claro, ahí va también, ¿no? Pero creo que eso, ¿no? Es el proceso de aprendizaje. Wilmar dijo muy claramente, ¿no? Dios se glorificó, Dios quería glorificarse en ese momento. ¿A quién? ¿A las rocas? ¿Al desierto? No, ante la gente. Él quiere que le conozcamos, que Él pueda crecer en nosotros, que nuestro concepto de Él sea tal que la próxima vez que estemos en una situación así, o cuando demos 2, 3 pasos más y ya no estemos ahí, vayamos a Él, ¿no? Y no a quejarnos a Moisés otra vez, ¿no? Che, ¿qué pasó con los melones y las sandías? Como decían recién, los ajos y las cebollas, o lo que sea que nos falte en ese momento, ¿no? O lo que o sea, también otro momento en mi vida donde me fue difícil fue cuando yo estaba en Estados Unidos, estuve estudiando allá y sentí que Dios quería que volviera a Uruguay. Y ha sido una lucha desde entonces, que gloria a Dios, realmente me ha ido bien en esa lucha, pero existe eso de qué hubiera sido si me hubiera quedado allá. Pero una y otra vez viene esa tentación y decís, no me importa que hubiera sido, porque yo no hubiera tenido la familia que tengo, no estaría sirviendo lo que estoy sirviendo a Dios. Sería otra realidad totalmente diferente, y la que yo conozco es esta, y esta es la que yo quiero disfrutar, esta es la que yo quiero vivir. Y no importa si tengo más o si tengo menos de lo que hubiera tenido. La realidad es que Dios se manifestó en este lugar para mí, y esto es importante para mí. Tal cual. Es valioso. Me hace pensar un poco en algo que dijiste, Andy, recién, de que Moisés conocía a Dios, pero me quedé pensando en eso de que los israelitas pensaba, y en la previa llegar hasta ahí, todas las 7 plagas, los israelitas vieron ese milagro,
los israelitas habían cruzado el Mar Rojo. Y yo digo, si a nosotros nos pasara eso, creo que habla un poco el corazón del hombre, ¿no? Que ves una cosa, ves otra cosa y volvés después a volver a cuestionar, pero pruebas de haber visto lo sobrenatural lo vieron ya desde Egipto, ¿no? Con Pero lo de no las tenían la plagas, relación personal. ¿eh? La relación personal que tenía Moisés con Dios. Claro, y lo digo, ¿cómo en Lo esos vieron a Dios tiempos? allá afuera. Claro, pero muchas veces Dios nos va llevando en eso, a poder experimentar, ver, porque a veces es como ves y ves el testimonio del otro, ¿qué aprendes del testimonio del otro? Para seguir creciendo y decir, yo quiero más de ese Dios, Sí. ¿no? Porque tal vez hay gente que está escuchando diciendo, preguntándose cosas acerca de Dios, ¿no? Pero ese Dios es el mismo Dios que sacó a a Israel de Egipto, pero que sigue obrando, escuchando testimonios y viendo, Dios sigue siendo el mismo. Amén. Esto está interesantísimo, ¿no? Este papel de moderador que tengo me obliga a seguir. Para la próxima voy a elegir un panel de gente menos capaz. Así no sé, porque esto se vuelve muy... Pero ya le estoy agradeciendo todos los aportes que han dado. Pero Cristina, ¿podrías orar alrededor de todo esto que hablamos? Y podemos continuar. Gracias. Te damos las gracias, Señor, por este encuentro contigo, con los hermanos, con los amigos, con los cuales podemos compartir el camino recorrido de tu mano, siguiendo tus pisadas, identificándote en los procesos y también cosas que estamos viviendo en la actualidad, en este tiempo. Te damos gracias por sobre todo, por tu palabra, has permitido permanezca para que llegue a nuestras manos y a nuestro corazón cada día. Te damos gracias por el testimonio de Moisés y su ejemplo de vida y su ejemplo de conocerte, como decían mis hermanos y mis amigos. Por eso aún en los momentos más adversos, más oscuros, de mayor temor, de inseguridad, de inestabilidad, de no saber esto cómo va a resultar, o cuando su propio pueblo lo criticaba o quería apedrearlo, cuando tenían que enfrentar las batallas como Refidim, aún en medio de toda incertidumbre, él sabía que te había conocido, que Dios se había comprometido, tú te habías comprometido con él, te habías comprometido a seguir su camino. Moisés ya sabía que no quería ir a ningún lado si tú no ibas con él. Entonces, gracias, Señor, gracias por habernos dejado el testimonio de tu palabra, el ejemplo de tus héroes en la historia, y gracias por escucharnos nosotros, también héroes de tu camino. Hemos probado tu fidelidad y podemos compartirla uno con los otros y animar nuestro corazón para hoy, animar nuestro corazón para mañana. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Cristina. Mientras oraba me quedé pensando en lo que dijo Andy sobre los hubiera, ¿no? Y eso es algo que Mirta me enseñó, es la ventaja de tener psicólogo en casa, ustedes ven, pero me enseñó esto de los hubiera y lo que hubiera sido sí. Y ahí me planteó, recuerdo una vez porque yo, como todos nosotros, capaz tenés esto de, ¿qué hubiera sido si las cosas hubieran sido de esta manera o esta otra, ¿no? Y ella me decía, bueno, está macanudo, pero hubiera sido, no fue, quedó en el pasado. Vale la pena seguir invirtiendo tiempo y energía en imaginar qué hubiera sido. Y ahí me dejé de pensar en los hubiera y todo eso. Y espero que hagamos lo mismo y aprendamos a hacer lo mismo, porque es muy común esto de quedarse anclado allá en el pasado pensando en lo que hubiera sido, ¿no? Avanzo la semana siguiente, rápidamente. Quedó atrás ya todo lo que sucedió en esas previas, digamos, cuando brotó el agua, las quejas, y se viene la batalla. Allí en el versículo 9, Moisés le dice a Josué algo que me imagino que en aquel momento debe haber sido insólito. Escoge varones y sal a pelear.
es decir, andá vos a pelear. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Cualquier observador que mire las cosas de afuera dice, pero caramba, precisamos brazos para pelear y vos te vas a ir para allá arriba. No parece muy congruente, ¿no? Que el líder se me vaya para lo alto y yo me quede peleando acá con mi soldadito, como que no. Pero después con el diario del lunes supimos que Moisés estaba en el lugar correcto. ¿Qué opinan, Vilmar? Yo me quedé retumbando lo de Andy, que muy buen aporte, que Moisés sabía cómo pelear las batallas. Y ahí está la clave de que Moisés no entró en desesperación, actuó sabiamente, y él sabía su parte y sabía la parte de los demás. Entonces, es todo un arte en la vida ir aprendiendo cuál es tu parte y cuál no es tu parte. Porque entonces creo que Moisés al caminar con Dios entendió en la etapa de la vida que él estaba, porque Moisés en ese tiempo debería tener, sabemos que más de 80 años tenía, sabemos porque de ahí, pero sin duda él sabía cuál era su parte y cómo pelear la batalla. Yo creo que por ahí sabemos como intercesores, como hijos de Dios, tenemos que aprender que las batallas hay que orar y accionar. Y a mí me gusta esta historia porque tiene de las dos. Sí. Tiene de la oración y de la acción. Entonces me gusta siempre el balance que tiene y que la Biblia nos enseña. Y eso es a destacar. Y lo que vos decías me hacía pensar en esto del valor de las estrategias, ¿no? Y las estrategias de Dios no suelen ser las nuestras, ¿no? No suelen ser las nuestras, ni sus armas, ni su manera de hacerlo, ¿no? Sin embargo, el valor estratégico de hacer las cosas como vos decís, cada uno en su lugar y no ocupando el lugar de otro, ni tampoco el lugar que no debo ocupar o que no me llaman a ocupar, ¿no? Fue todo un aprendizaje eso en mi vida de entender aquellas cosas que yo quería hacer, pero Dios no me las pedía. Sin embargo, quería hacerlas porque me gustaba, porque me hacía sentir bien, porque creía que colaboraba, pero en realidad estaba quitando el puesto a otro seguramente, y aparte me estaba frustrando porque las cosas no salían como yo quería, porque no estaba en la lucha no estaba en el lugar correcto. Eso me pasó durante mucho tiempo. Y además viene esto del día martes, ¿no? Cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Y esa frase nomás ya debería llamarnos la atención, ¿no? Porque es cuando Moisés alzaba sus manos, las cosas andaban bien. Y cuando caían, ya lo sabemos, pero sobre todo cuando por el simple hecho de ir y orar a Dios de esa manera y alzando sus brazos, la batalla cambiaba de curso. Y me hace acordar a esto de contra quién peleamos, ¿no? Porque si la batalla hubiera estado allá abajo, quizás todos hubiéramos puesto atención a ellos, pero la batalla estaba en otro lado. ¿Virginia? Sí, exactamente. Acá era realmente una guerra espiritual, ¿no? Lo que se estaba librando, impresionante, y bueno, y justamente nosotros sabemos, como también acá está la referencia, que no tenemos lucha contra sangre y carne, nos dice en Efesios la palabra de Dios, sino contra esos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, y en la medida que tengamos eso claro, es que podemos marchar adelante y tener victoria, porque cuántas veces nos enredamos en las cuestiones, podríamos decir, en lo que se ve humanamente, nos enredamos en eso y perdemos un poco la visión de que es una guerra espiritual, de que la lucha no es contra sangre y carne. Y bueno, y nos dice la Biblia que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, y si nosotros en la medida que ahí, en esos lugares celestiales,
podamos estar en intercesión, en oración, batallando, entonces vamos a poder interactuar luego en el mundo natural y poder tener victoria. Pero cuando nos enredamos en este mundo natural, en lo que vemos, en lo que tocamos, en lo tangible, entonces ahí a veces se complica, porque a veces ahí es donde empezamos a perder las batallas, ¿no? Y esto creo que es lo que pasaba cuando Moisés tenía las manos en alto, entonces prevalecía Israel. Cuando Moisés bajaba las manos, prevalecía Amalek. Entonces yo creo que eso es fundamental, que podamos mantenernos con los ojos en Cristo, que podamos mantenernos teniendo justamente ese enfoque y estando en esos lugares celestiales, en esos lugares espirituales, ¿no? Lo que pasa que nuestra humana naturaleza nos juega una mala pasada, y muchas veces se nos complica la cosa, pero yo creo que tenemos que tener esa visión de que justamente se está librando una guerra, son batallas espirituales y de esa manera tenemos que tomar esas armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que son las armas espirituales. Amén, tal cual. Se me ocurre pregunta difícil para gente experimentada. George, pero ¿cómo podríamos ayudarnos, desde tu experiencia, cómo podrías ayudarnos a todos a distinguir cuándo una batalla que esté librando, del orden que sea del orden que sea, dónde es el lugar donde se pelea? ¿Cómo podemos distinguir eso? ¿Qué señales Dios nos puede dar? A ver. Pregunta difícil. Pregunta difícil, ¿no? Recién, bueno, Virginia comentaba que uno tiene que entender que las luchas, que las batallas que nosotros libramos tienen un trasfondo espiritual también, ¿no? Entonces, ¿desde dónde vamos a pelear? Generalmente menciono esto. Si nosotros queremos ver resultados en lo natural, nosotros debemos de enfocarnos en lo que está detrás de lo natural. ¿Y qué es lo que está detrás de lo natural, no? Lo que recién mencionaba Virginia, la palabra, lo espiritual. Entonces, yo primeramente debo ganar esas batallas desde lo espiritual para luego ver ese resultado en lo natural. Y bueno, Dios nos ha entregado varias armas espirituales para pelear, para combatir. Creo yo que es desde ese lugar secreto, desde la intimidad con Dios, desde la oración, que nosotros vamos a poder vencer a nuestro adversario, a nuestros enemigos, en este caso, donde nosotros vamos a poder tener la victoria en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, y siempre mencionamos esto, que la mayor lucha, la mayor batalla en nosotros, los humanos, y en este caso los que estamos siguiendo al Señor, está acá, en nuestra mente. Tal cual. Entonces, la otra vez compartía algo así. Ten cuidado, ¿no?, de tus pensamientos, porque estos determinan tus emociones, ¿sí? Cuida tus emociones porque estas determinan tus acciones. Cuida tus acciones porque si se están repitiendo en el tiempo, estas van a determinar un determinado estilo de vida. Y cuida eso, vigila eso, porque eso se va a transformar luego en tu destino. Entonces, todo comienza acá en la mente. Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar mis pensamientos, ¿no?, a través de la palabra? Que nuestra mente sea renovada por medio de la palabra de Dios, sea transformada por medio de la palabra de Dios. Entonces acá tenemos dos elementos fundamentales. Vamos a luchar desde la oración, desde la meditación en la palabra de Dios, guardando su palabra. Y acá vamos a lo que hablábamos hace un ratito atrás, el conocer a Dios. El conocer a Dios en ese lugar secreto, en ese lugar de intimidad, desde la oración, desde la meditación de su palabra, desde ese lugar es que yo voy a estar preparado y apto para hacer frente a lo que venga, aun cuando lo que yo piense en mi humanidad suene ilógico. Y recuerdo una palabra que por mucho tiempo también se estuvo compartiendo desde la red de intercesores, y cuando observo este verso de la palabra de Dios me acuerdo de Cristina. No sé por qué lo asocié de tal manera, pero es este verso que está en Zacarías 4:6. Dios le manda un mensaje a Zorobabel y es el siguiente: no hace falta que seas poderoso ni necesitas un gran ejército, lo único que necesitas es mi espíritu,
yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es, ¿no? Entonces, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Uniendo lo que todos dicen, ¿no? Pensaba en eso que Moisés le dice a Josué, bueno, vos anda al frente, lleva al ejército, yo subiré al monte con la vara de Dios. Esa seguridad de Moisés, ¿no? Que tiene que ver con lo que decían todos mis hermanos, conocía al Señor. Entonces él podía tener esa seguridad, esa confianza de su lugar también. Y eso es clave, volvemos a lo mismo, ¿no? Me siento respaldado porque sé que voy con papá y lo conozco, entonces puedo decirle a los otros, bueno, ustedes vayan, que mi lugar es este, ¿no? Y yo voy a estar ahí con la vara de Dios, pero volvemos siempre a lo mismo. La oración religiosa, el compromiso en la carne, ¿no? Tal vez de mucho ánimo, de mucho entusiasmo, seguramente nos va a frustrar. Pero el conocer al Señor nos ubica y nos respalda. Tal cual. Me llama o me gusta mucho cómo, y nos adelantamos ahí al final de la historia, pero dice que Josué deshizo a Amalek, ¿no? Y esto nos tranquiliza un poco a todos, pero está esto de entender quién libró la batalla realmente, ¿no? Sé que Moisés intervino, que sus compañeros lo sostuvieron, que Josué trabajó duro allá abajo, pero en definitiva, el que ganó la batalla es el Señor de los ejércitos. Padre, te damos gracias porque en medio de la batalla tú das la estrategia necesaria, Señor. Gracias porque tú colocas a cada uno en el lugar donde tiene que estar, Señor. Ayúdanos a estar sensibles a eso, Señor. Que el que tiene la autoridad para estar intercediendo esté intercediendo, el que tiene la autoridad para tomar la espada del Espíritu esté con la espada del Espíritu, Señor. Y que cada uno tome su lugar, también como Aarón y Hur lo tomaron, Señor. Y que realmente ese poder, Señor, que puede fluir cuando todas las piezas están en su lugar, Señor, y tú eres glorificado porque tú fuiste consultado para la estrategia, Señor. Realmente se desarrolle de esa manera, Señor, que realmente la gloria sea, la victoria sea conquistada para tu gloria, Señor. Te pido, Señor, que tú nos sigas ayudando, Señor, a entender, a acercarnos más a ti y entender, Padre, las estrategias que son necesarias. Y como decían, Señor, que realmente entendamos, Señor, que la lucha es espiritual y no de carne y hueso y sangre, Señor. Que tú realmente te glorifiques en nosotros, Señor, ayudándonos, Señor, a realmente estar en el lugar correcto, en el momento correcto, para que tú puedas hacer lo que tú has decidido en ese momento lograr, Padre. Que la gloria y la honra sean siempre para ti, Señor, y exaltado seas tú en medio de la batalla. Amén. Muchas gracias, Andy. Me adelanto un poquito a la tercera semana, que es un poco relacionado con lo que veníamos hablando, pero nuestras fuerzas no bastan. Yo hice un poco detalle ahí en cuando dice en el versículo 10, luego de que Moisés revelara la estrategia para ese día, dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, ¿no? Como decía George, ¿no? Cada uno en su lugar y allí vamos, ¿no? Pero me sigue resultando extraño esto de decir, bueno, se va gente para arriba y nosotros nos quedamos acá abajo. Pero bueno, como ya dijimos, las estrategias que Dios hace jugar no suelen ser las nuestras y además suceden cosas que no estaban en los cálculos, ¿no? Sale agua de un lugar completamente seco, hay gente orando allá arriba y yo le gano a las dificultades y cuando bajan los brazos las pierdo. Suceden cosas que no estaban en los papeles, que no estaban en el libreto, ¿verdad? Nada más preguntarle a Virginia cómo ha visto esas situaciones en las que
bueno, de algún modo nuestras fuerzas son muy pequeñitas. Amalek era un pueblo de guerra, encontraba gente debilitada ahí y muertos de sed en la zona de Refidim. Sin embargo, el final de la historia es que Josué deshizo a Amalek. Pero mirándolo así de frente, nuestras fuerzas a veces son muy poquitas. ¿Qué opinas, Virginia? Sí, exactamente. Y esto me lleva a mirar el día miércoles, o sea, el día anterior, que hace referencia a esa maravillosa historia también en Sí. Segunda de Crónicas, capítulo 20, que realmente es una de mis historias bíblicas favoritas. El Señor me ha hablado mucho a través de esta historia bíblica. Y en distintos momentos y en distintas situaciones me ha venido una y otra vez esa palabra, ¿no? Y justamente ahí pasaba un poco lo mismo que con esta situación de Refidim, porque aquí vemos al rey Josafat viendo que se le venía una multitud impresionante, un ejército, eran 3 ejércitos en realidad, Sí. poderosos, muy poderosos, y la Biblia dice que él no sabía qué hacer, que también desfallecieron las fuerzas de Josafat, del pueblo, y bueno, y ahí, ¿qué hicieron? Consultaron al Señor, lo que hicieron fue consultar a Dios. Y bueno, acá estaba el líder Moisés, él tenía las estrategias de parte de Dios, Josué que obedece, entonces ahí se da toda esa, podríamos decir, se arma el panorama de la manera correcta, ¿no? Porque está el líder teniendo la visión de parte de Dios, está Josué como líder de la batalla obedeciendo a Moisés, y bueno, y ahí se libra la batalla de la manera que Dios dice que se debe librar. ¿Cuántas veces yo realmente me identifico en eso de pelear batallas equivocadas? Me he visto muchas veces peleando batallas equivocadas, batallas que el Señor no ha querido que yo pelee, y capaz que en el momento no me he dado cuenta, y después sí me he dado cuenta. Y bueno, y acá justamente en Segunda de Crónicas, dice que vino el Espíritu de Jehová sobre un levita que había ahí en medio de la reunión, y Dios le dice al pueblo, no teman, no se amedrenten delante de esta multitud, porque no es de ustedes la guerra, es de Dios. Y les dice también, no habrá para que peleen ustedes en este caso, Dios peleará por ustedes. O sea, ni siquiera se iba a requerir que ellos pelearan. Dios ya tenía todo dispuesto. Y después, si nosotros seguimos leyendo esta historia, vemos que lo único que tenía que hacer el pueblo era obedecer, era salir al otro día, como en el caso de Refidim, Moisés dice, mañana me voy a ir al monte. Entonces, eso también me ha llamado muchas veces la atención. Era mañana, bueno, al otro día. Los momentos, los tiempos exactos y perfectos de Dios. Y acá, en este caso de Segunda de Crónicas, lo único que el pueblo tenía que hacer era alabar a Dios. Se dispuso ahí todo el coro, los levitas y los coreutas cantaban, alababan a Dios, y mientras el pueblo hacía esto, que era realmente una estrategia espiritual, ahí Dios desplegó toda esa confusión entre los ejércitos enemigos que se pelearon unos a otros, se mataron unos a otros, y el pueblo lo único que hizo fue alabar a Dios. Y bueno, y acá en Refidim vemos un poco esto también. Ahí tuvieron que pelear, sí, tuvieron que empuñar las armas, pero fue impresionante las fuerzas que el Señor dio a través de esas estrategias que Él proveyó, no de la guerra, no de las batallas equivocadas que el pueblo podría haber peleado si no hubieran seguido la dirección de Dios, ¿no? No esas batallas equivocadas que alguna vez yo peleé porque quizás no seguí o no busqué realmente cómo el Señor quería que lo hiciera. Pero bueno, vamos aprendiendo, ¿verdad? De cada cosa y de cada etapa y de cada momento, vamos aprendiendo, gracias a Dios. Tal cual. Cristina. Sí, vamos aprendiendo, ¿no? Sí, me gustaría resaltar lo que dijeron ellos, lo de la palabra obedecer.
Y es muy válido ver los dos ejemplos, porque también nos muestra que la estrategia es de Dios y para cada situación es particular. Y nosotros a veces queremos armar la estrategia, ¿no? Siempre se pone ese ejemplo. Bueno, demos 7 veces la vuelta alrededor de este lugar. Y capaz que Dios quiere sí que lo volvamos a hacer, o capaz que no. Fue para aquella oportunidad, ¿no? Y así lo mismo. En un caso, la estrategia era Moisés allá arriba con los que lo sostenían, que eran Aarón y Hur, tal cual Vilmar estuvo hablando, y los otros abajo peleando. En el otro caso era no peleen, Claro. que yo voy a intervenir, ¿no? Y en los dos casos hubo que obedecer, entender y obedecer. Es interesante eso. Virginia dijo dos cosas, dijo varias cosas interesantes, pero dos cosas que a mí me interesaron mucho. Y una fueron las palabras de Josafat. No sé. Y muchas veces suelen ser palabras muy profundas, ¿no? Y que revelan mucho de nosotros y revelan mucha honestidad nuestra también, ¿no? O por lo menos honestidad conmigo mismo. La verdad que no sé. Y otra que destacó Virginia allí es Josué obedeció. Como conozco el paño, le pregunto a Andy, porque yo sé que él ha estado o de alguna manera conoce esto de estar bajo autoridad o de decir, bueno, voy a hacer lo que me dicen. Recuerdo cuando Andy nos contaba, cuando de alguna manera fue mentoreado por gente en la vida, y eso representa una autoridad sobre nosotros. ¿Qué opinas, Andy? Sí, sin lugar a dudas. Es todo un proceso de aprendizaje. Para poder tomar un lugar de autoridad, tenés que estar bajo autoridad primero. Uh-huh. Hacer un líder se aprende siendo liderado, no siendo líder. Ser padre se aprende siendo hijo, como bien decía Jim siempre, ¿no? Y me parece, hay toda la historia de Moisés y Josué es muy fuerte, ¿no? Cuando dice, ahora no me acuerdo el pasaje exacto, pero dice que Moisés entraba a la carpa y estaba con Dios y salía y decía, y José se quedaba en la carpa. Si él estaba ahí en la presencia de Dios, continuaba estando ahí. Él aprendió eso de Moisés, ¿no? La necesidad de estar en la presencia de Dios. Y él veía como Moisés, me parece, era obediente a Dios, a lo que Dios quería de él, y él fue aprendiendo eso también, ¿no? O sea, si tu líder te dice, este es el momento de que vos hagas esto, agarrá la espada y vas a la batalla. Es eso lo que hay que hacer. Uh-huh. En otro momento te tocará ser líder y te tocará que Dios te diga, mirá, a vos te toca hacer esto y decirle a fulanito que haga tal cosa. Y vas a querer que ese fulanito esté ahí también contigo. Entonces, primero tenés que vos ser fiel en eso a lo que te llamaron también, ¿no? Quería resaltar a Aarón y a Hur, porque ellos son clave en la batalla. Porque cuando Moisés levantaba los brazos, prevalecía Israel, pero en un momento él se cansó. Yo tengo una frase, le llamo gente de oro a los Aarón y Hur, porque son los que pueden ver tus debilidades. Uh-huh. Porque fueron los que se dieron cuenta que Moisés estaba cansado. Y son gente clave que Dios permite que estén al lado del liderazgo, en este caso, para representarlo a Moisés así, ¿no? Lo podemos representar como todo, gente que esté a nuestro lado y vea nuestras debilidades. Pero yo creo que también Moisés permitió también el acceso a que vean sus debilidades. Porque eso es algo muy importante, porque en medio de la batalla él se cansó y hubo alguien que se dio cuenta que él estaba cansado y fue en su ayuda. Y yo creo que ahí es clave, porque en verdad Aarón y Hur fueron claves para la victoria. O sea, fueron varios elementos, ¿no? Como hablamos recién, pero yo le llamo gente de oro. Tal cual. Porque también todo líder en la Biblia tuvo su momento de debilidad. David se cansó en la batalla y casi lo mata un gigante, y Abisai vino en su ayuda, porque vio que estaba cansado y estaba en peligro. Todos tuvieron su momento de debilidad, pero tuvieron siempre Dios, proveyó gente a su lado,
Pero yo lo que destaco es poder permitir que se vea nuestra condición o nuestro estado en el momento. Y yo creo que hasta el mismo Señor Jesucristo en Getsemaní permitió a 3 de sus discípulos ver que él estaba sumamente triste. Y él permitió acceso a cómo él estaba, su estado en su alma, lo que estaba enfrentando él. Y es más, él posteriormente les dice, ¿no? Ustedes han estado conmigo en mis pruebas. No eran las pruebas de ellos, eran las pruebas de su líder, digamos. Y yo creo que esto a destacar porque a veces no todos, hay las dos caras, ¿no? No se permite mucho a veces mostrar el estado que está uno, la debilidad o cansancio. No es pecado, es cansancio, ¿no? Y lamentablemente yo creo que muchas batallas se pierden porque, y hablo por los líderes, que no muestran que están cansados, que están mal en algún momento, que son falibles. Y eso impide que los Hur y Aarón intervengan para que la batalla sea completa para todo el pueblo. Entonces, yo creo que ahí también nos representa Aarón y Hur, esa gente que está alrededor del liderazgo para ayudar, para sostener, para colaborar en los momentos claves, que no están para juzgar, ¿no? Porque con Noé también los hijos vieron su momento de debilidad y 2 lo restauraron y el otro lo... Tal cual. Tal cual. Me voy a escapar un segundo y te voy a, así de peleador nomás, Gustavo, Muy bien. porque me dejaste picando una cosa del mar, pero tan fuerte. Hiciste la relación entre Moisés y Jesús en el huerto. ¿Ah, sí? Y una de las cosas que cada vez que yo leo este pasaje me pega muy fuerte y lo lees y se te escapa. Y dice que voy a estar allí con la vara de Dios, levantando la vara de Dios. Y él está en la posición en la que Jesús está en la cruz. ¿Sí? Y él está sufriendo, ¿sí? Y no puede mantener sus brazos en alto y le empiezan a temblar y se le empiezan a caer los brazos y tienen que venir otros 2 para aliviar su sufrimiento y él está en el monte en la posición en la que Jesús sufre por nosotros. Él está ahí arriba y esa relación que vos hiciste, Vilmar, es tan fuerte de que el líder no está necesariamente liderando en una posición excelente de estoy cómodo en un sillón y tengo un Mercedes en la puerta y eso que nosotros vemos muchas veces que el mundo quiere, ¿no? El presidente y el gerente general de la empresa es el que tiene el auto más genial y la oficina más impresionante. Y acá está Moisés sufriendo arriba de una montaña que no puede mantenerlas, y depende de él mantener eso levantado para que pueda Josué y su gente ganar. Y es el mismo ejemplo que nos dio Jesús, ¿no? El líder que sufre por los otros, que da todo lo que tiene, cuando ya no puede más, vienen 2 más a ayudarlo a levantar la vara porque no... Perdón, Gustavo, simplemente esa imagen es muy, muy fuerte, no quería dejarla pasar. Sí, sigo la línea de Andy, de que hay algo en la Biblia que Dios permite, Jesús lo dijo, ¿no? Que es el que si somos fieles en lo ajeno, se nos dará lo que es nuestro. Josué fue fiel con el ministerio de Moisés y aprendió a obedecer bajo el ministerio de Moisés. Y hace muchos años el Señor me impactó mucho cuando me enseñó este principio de obedecer, obviamente, a la autoridad que Dios ha puesto. Estoy hablando estrictamente en la iglesia. Y obedecer al que vemos para luego escuchar al que no vemos. Porque cuando Jesús se confronta a Saulo de Tarso, Jesús, el cabeza de la iglesia, ¿no? Que es el Señor de la iglesia, Saulo le dice, ¿qué quieres que haga? A ver, Jesús es el que sabía el plan para la vida de Saulo. ¿Quién más que él? Pero Jesús lo hizo pasar por este proceso que Andy decía. Jesús le dijo, entrá a Damasco y se te va a decir lo que tenés que hacer. Fue a través de alguien más
que Jesús le enseñó a Saulo a obedecer a un discípulo más maduro como. Y entonces, yo creo que mucha gente hoy a veces, quizá, no me salgo del tema, pero quieren escuchar al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo les habla primero a través de su autoridad para que obedezcan en esos escalones. Y luego que está formado, va a llegar el momento que Dios te va a dar indicaciones exclusivamente a tu vida, porque te llega ese momento. Pero el tema es que a veces nos queremos saltear esa lección, y con Dios, yo siempre digo, en lo natural, vos pasás por año la escuela, ¿no? Si tenés 8 o 9 años vas a pasar de primero a segundo, porque por edad. Pero en el reino de Dios no, o aprendés la lección o te mantenés ahí. O la repetís. Entonces, claro, hoy yo veo, claro, que entramos en el tema de la importancia de la autoridad, la obediencia, la sumisión, etc. Pero es claro, Dios no lo toma. Josué aprendió a obedecer a Moisés, y cuando Moisés no estuvo, Dios le empezó a hablar directamente a él. Entonces, creo que es una clave importantísima para la iglesia comprender esto, porque Dios trabaja de esta manera. Para mí trabaja así, y bueno, si vas por esas lecciones, posteriormente te va a hablar directamente a ti, por tu propósito, por lo que tiene para ti, pero primero tienes que ser fiel a lo ajeno. Padre, te damos gracias, porque son muchas las cosas que quieres como enseñarnos, mostrarnos, Señor, pero pienso en lo que es nuestra vida caminando contigo, y cuántos hermanos tal vez estén en esa situación de una batalla difícil y luchando solos, armando estrategias en sus fuerzas. Perdónanos por eso, porque lo hicimos y nos has confrontado con eso, pero también te ruego que auxilies, Señor, a cada uno de los que esté también participando, escuchando este espacio, que tu Espíritu Santo también esté trayendo dirección y consejo, Señor, en la hora difícil, en la hora de la batalla, que podamos ser vulnerables para reconocer necesitamos la ayuda de otros. Señor, que levantes esos hermanos de oro que acompañan en los momentos también de dificultad y sostienen los brazos, Señor, y que no temamos a mostrar nuestra debilidad, Señor, pero sabiendo que tú eres el todo y sobre todo, Señor. Que también aprendamos a ser sujetos a ti, en ser moldeados, aún en esto de aprender a obedecer y a sujetarnos unos a otros en amor, porque tú ahí te revelas a nuestras vidas y sigues ese proceso en nosotros de moldearnos, de madurarnos, de orientarnos para caminar contigo. Y sí volvemos a decir, enséñanos a seguir caminando contigo, y gracias porque tú eres fiel por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, llegamos a la última semana ya, y esta es la semana de recibir sostén. Y bueno, ya hemos hablado, ya lo hablábamos y lo vimos. Simplemente destacar algunas cosas más. El gesto de Aarón y Hur, allí sosteniendo los brazos, es conmovedor. Yo ponía allí el martes. Ayudaron a cumplir el propósito divino, a sostener los brazos del hermano cuando flaqueaba, a clamar junto al cielo y combatir de manera solidaria la amenaza que les era común. En todo momento nuestros brazos tendrían o deben estar apoyados sobre la roca, pero que es Cristo. Pero qué interesante esto de lo solidario, de la unanimidad, ¿no? De entender esto que solos muchas veces, como veíamos anteriormente, nuestras fuerzas nos flaquean completamente, y la importancia de tener a otro al lado, y como decía Vilmar, tomarlos en cuenta, porque muchas veces nosotros pensamos que la carga la tenemos que llevar solo nosotros, sea chiquita o grande, y sea cualquiera el espacio que ocupemos en una iglesia o en otros lugares. Sin embargo, tomar en cuenta a otros para que nos ayuden es también una señal de liderazgo y sobre todo de inteligencia, ¿no?
y de humildad. Hay un pastor acá en el 33 que dice, solos no podemos, pero juntos sorprendemos. Muy bien. Y es así. Siempre menciono también que en el reino de Dios no hay llanero solitario. Dios nos ha formado o nos ha conformado como un solo cuerpo, como una sola iglesia. Cada miembro ocupa un lugar y en una relación de interdependencia. Nos necesitamos unos a otros para pelear esta buena batalla de la fe. Entonces, cuán agradecidos tenemos que ser a Dios por esos hermanos que Él ha puesto a nuestro lado para sostener nuestros brazos en los momentos que estamos cansados, que no podemos, que estamos desfalleciendo y que también con una palabra oportuna, una palabra del Señor también nos animan a seguir. Y bueno, pensando en esto, claro que sí que he experimentado a lo largo de mi vida muchos momentos en los que tuve que recurrir a amigos, hermanos, en esos tiempos donde uno no sabe qué hacer, qué va a suceder, pero que como líderes o como siervos de Dios, sea donde estemos, podamos tener ese corazón de humildad y de reconocer hasta dónde podemos y bueno, y también lo que sí podemos, ¿no? Porque en general yo digo, bueno, alguien que es humilde reconoce quién es y quién no es, qué puede y qué no puede, ¿no? Entonces, también eso creo que lo necesitamos si en verdad queremos seguir adelante en este camino de fe y, bueno, haciendo un raconto y quizás un resumen para mí, ¿no? De todo esto que hemos estado hablando, me quedo con 4 palabras clave que de alguna manera se han mencionado, ¿no? En toda esta charla que ha sido muy rica. Y la primera es conocer, la segunda es confiar, la tercera es obedecer y la cuarta depender, ¿no? Entonces, en la medida que yo conozca más a Dios, voy a confiar más en Él. Y en cuanto confíe más, voy a obedecer más. Y luego voy a depender más de lo que Él me diga, de lo que Él me indique. Entonces, también esto, ¿no? Que el Señor nos ayude en este proceso. Eh, Muchos de los que están acá acompañándonos esta noche también, que van a estar y que están participando con nosotros, están librando muchas batallas. Pero bueno, ¿desde qué lugar las vamos a pelear y con quién vamos a contar? Simplemente reconocer esa importancia y alabar a Dios por esto, de que somos parte de una familia, somos parte de la iglesia, de una comunidad de fe. Qué bueno, George, qué buena reflexión y y ya es casi un cierre. Después no tenés que pasar el PowerPoint ese que dice confiar, obedecer, eso tenés que pasar el PowerPoint ese. ¿Tá? Pero les voy a pedir para ir cerrando y viendo esto de sostenernos unos a otros, que también es bueno decirlo, también crecemos nosotros sosteniendo a otros, ¿verdad? Y aunque sean gestos, porque lo que hicieron Aarón y Hur fue una acción, pero también fue un gesto de sostén, de interés, de decirme, mirá que estoy junto a vos en esto. Aparte de que te sostengo, te podría haber puesto un palo, y de hecho le pusieron un palo, pero también de esto de estar cerca del otro, aunque sea con gestos, como yo una vez compartía, cuando Pablo escribía en una de sus cartas, decía que Tito había llegado a confortarlo, a consolarlo, a sostenerlo. No le había traído ninguna ofrenda, no le había traído nada, simplemente había llegado a sostenerlo. Para él era tan valioso como una ofrenda material. Le voy a pedir a cada uno de ustedes, a Vilmar, a Virginia, a Andy, una reflexión breve de este cierre que nos dio George y vamos a ir cerrando. ¿Puede ser? Tiene que ser breve. Bien. Bueno, yo empiezo entonces. Bueno, sí, realmente dar gracias a Dios por esta rica instancia que hemos tenido. Decir que, bueno, el Señor por algo constituyó la iglesia, ¿verdad? Esa comunidad de fe para que podamos crecer no solo, sino en comunión, que podamos crecer ayudándonos, apoyándonos, sosteniéndonos unos a otros, y bueno, es la iglesia que debe ser esa comunidad sanadora, donde los que vienen sean sanados, donde los que vienen sean sostenidos, sean acompañados,
y los que acompañamos, que no nos cansemos en esa labor, que acompañemos y que también nos dejemos acompañar, ¿verdad? Como se ha estado hablando, sabiendo que cuando nos toca ministrar a otros, cuando nos toca ayudar, sostener, el Señor no nos deja desamparados a nosotros. Y rápidamente comentar algo que escuché hace poco y que me bendijo muchísimo, que es del pasaje de las bodas de Caná en el Evangelio según San Juan, cuando María es la que promueve que Jesús, bueno, se necesita un milagro, Jesús está ahí, María es la que intercede, la que dice, bueno, hagan lo que Él diga, lo que Él les diga, ¿no? Y bueno, y ahí se produce todo ese milagro y todos quedan contentos y es toda una bendición. ¿Y qué pasa con María? María, dice la Biblia, que Jesús, terminadas las bodas, se fue a la casa con María. Entonces María bendijo a todos los que estaban ahí, bendijo a ese matrimonio, a todos los que estaban participando de esas bodas, pero María no se quedó sin su parte. Jesús se fue a descansar con María, ¿verdad? O sea, María fue bendecida por ella bendecir. Y bueno, y así cada uno de nosotros que podamos bendecir a otros, de esa manera seremos bendecidos nosotros también. Gracias, Virginia, muchas gracias. Vilmar, una reflexión final de esos Gente de Oro, de la que tú hablabas. Sí, que siempre tenemos que estar alerta que en los momentos de debilidad el enemigo ataca, ¿no? Porque fueron momentos donde Amalek arremetió en un momento de debilidad, donde había murmuración, había altercado, la cosa no estaba muy bien, y de repente aparece Amalek, todavía, ¿no? Añadió más. Y bueno, eso, que nosotros tenemos que entender que en este mundo vamos a tener batallas, hay tiempo de paz y tiempo de guerra, ¿no? Pero poder comprender el tiempo que a veces el enemigo va a venir en nuestro momento de debilidad, y nosotros tenemos que estar con la lucidez, con eso, con la relación con Dios, ¿no? Que Él nos da la luz, su palabra, su guía, para poder ver qué estrategia usar en ese momento, en esa oportunidad. Y bueno, eso, estar alertas. Esa sería el resumen para mí, y lo quiero compartir, es siempre estar alerta. Moisés le vino de repente una batalla y él inmediatamente comprendió lo que tenía que hacer. El Señor nos ayude a estar como Moisés así. Sí, sí, pero qué interesante lo que dijiste, Vilmar, el enemigo aprieta más y ataca más cuando hay desacuerdo y contienda, ¿no? Y que es cierto que es eso, porque acá había varios desacuerdos, de dónde vamos a sacar, a dónde vamos a ir, está Dios o no con nosotros. En el desacuerdo, el enemigo ataca con más fuerza. Andy, esa reflexión final. Te voy a cambiar la pisada y voy a dar un pequeño testimonio sobre el tiempo capaz más difícil de mi vida, donde realmente esos momentos que uno se pone de rodillas realmente y termina diciendo, bueno, Dios, encárgate vos porque yo ya no puedo. Y aparecieron Aarón y Ur en toda esa situación. Fue cuando yo finalmente dije, bueno, no voy a buscar más una pareja, y encárgate Dios. Dije, Abraham tenía a Eliezer de Damasco, yo no tengo a nadie, encárgate de buscar quién va a ser mi pareja, mi esposa. Y en ese proceso, eso fue unos pocos meses antes de conocer a Jimena, mi esposa. Y ahí en ese proceso realmente, bueno, ante muchas dudas y no sabiendo por el tema de que somos de dos culturas diferentes, digamos, de trasfondos evangélicos, pero también de iglesias diferentes, y bueno, empezando a buscar consejo para ver si podía llegar a ser la persona correcta. Yo me acerqué a Rainer, y Jimena se acercó a Cristina, ¿no? Buscando, bueno, si podía ser voluntad de Dios de que nosotros nos casáramos. Bueno, el resumen es que desde el momento que nos ennoviamos en febrero hasta que nos casamos en diciembre, fue el mismo año, 2004, un año muy especial en nuestras vidas.
Y Cristina y Rainer fueron los Aarón y Ur para nosotros en ese momento, en ese momento que nosotros no sabíamos, de que nosotros no veíamos, nos abrieron los ojos, nos ayudaron a entender la voluntad de Dios para todo esto, toda esta vida que ya llevamos juntos prácticamente, ¿no? Ya vamos para 18 años, así que 17, que estamos en 2022, ¿no? 18 años, llevamos 17, vamos para 18 años. Esa Cálculo fecha no puede rápido. fallar. Sí, cálculo rápido. Este año se cumplen 18 años, cumplimos 18 años de casados y realmente Dios puso dos personas especiales a nuestro lado para guiarnos en esa lucha también, ¿no? Que fue un tiempo interesante, difícil. Los dos ya éramos, nosotros pensábamos que éramos muy viejos, 28 años los dos. Y bueno, Dios realmente estuvo ahí a través de sus siervos. Esa es muchas gracias, Andy. Esto sí que es un testimonio, ¿eh? Esto sí que es un testimonio. Aparte tenemos historia viva, tenemos acá, porque la que da fe de ello es Cristina, que intervino ahí activamente. Y bueno, ahí tenemos el resultado. Pero muy bueno. Este es un encuentro mensual de oración que, como dijo, creo que fue George, hay muchos que nos acompañan desde sus casas, ¿no? Y me encantó este tiempo y creo que de aquí sale mucho insumo para los intercesores, mucho alimento, ¿no? Mucho entendimiento, ¿no? Porque a veces somos, los intercesores somos puro corazón, somos atropellados y vamos a orar, y hay tantas cosas para tomar en cuenta, conocer, entender, obedecer, todo eso que hemos mencionado. Y un amigo muy querido de nosotros, el hermano José González, hace muchos años escribió una reflexión sobre este texto para otro cuaderno de oración, otra agenda de oración, y él le puso un título que nunca voy a olvidar, ¿no? Y es La intercesión decide la suerte de la batalla. Y eso creo que sería también como una frase interesante, ¿no? Y en la intercesión no es solamente orar, ¿no? A veces acercarle, como dijeron todos, a alguien una piedra para que se siente y pueda ser sostenido, ¿no? Así que bueno, ha sido una gran bendición para mí este tiempo. No solo orar, sino también intervenir, como decía también Andy, y bueno, vemos los buenos resultados de esa acción y de esa intervención. Uno no piensa a veces, ¿no? El impacto. ¿Verdad? Mirá las cosas que podemos llegar a hacer, ¿no? Eso, gracias a Dios. Amanda. Sí, bueno, yo solo quiero agregar algo más también. Aparte que ya se nos fue el tiempo, no importa, porque la verdad es que fue muy enriquecedor. Yo sé que todos los que están escuchando se quedan con tantas cosas en su corazón y eso es todavía por digerir bastante. Yo sé que miramos aquí esta historia, ¿no? Con estos personajes de Moisés, Aarón, Ur y Josué, esas personas tan valiosas que Dios usó. Pero la victoria representó para todo el pueblo de Israel, ¿no? Yo sé que venían de haber tenido un tiempo de dificultad, de debilidad, de crítica, de murmuración, y justo por eso quiero hablar a todas las personas que tal vez en este momento están sintiendo más que una estrategia. Yo sé que yo abrí la puerta para estar en esta situación tan difícil. Yo abrí la puerta para llegar a este lugar, ¿sí? Y es una oportunidad también para decirles que por sobre todo eso, el Señor quiso levantar estos líderes. El Señor envió a la batalla estos líderes, ¿sí? Para bendecir a todo su pueblo, aunque el pueblo había murmurado y había hecho mal, ¿sí? Así es que también tengan paz, no hay nada que el Señor no pueda perdonar, y Él se encarga de restaurar y hacer cosas maravillosas, ¿sí? Así es que bueno, oramos. Padre, muchas gracias por eso, porque tú eres nuestro Padre eterno, lleno de misericordia, y día a día se renuevan tus misericordias. Te amamos. Es algo que no podemos comprender, pero al venir a tu encuentro no es necesario
más que poder disfrutar de tu amor. Y sé que el día de hoy, Señor, tú nos hablaste de una y de mil formas a todos nosotros. Tú conoces la situación por la que cada uno de nosotros está pasando, y yo sé que hoy tú nos has alumbrado. Hoy nos has alumbrado, Señor. Por eso te damos gracias. Muchas gracias. Y en el nombre de Jesús pedimos porque todo esto que se habló aún siga alumbrándonos, siga llenándonos de nuevas fuerzas, nos renueve, Señor, pero sobre todo esto que hemos hablado nos conduzca a una relación más profunda, más cercana contigo, en donde nuestro amor por ti abunda aún más, Señor, y que sin duda con nuestra vida busquemos glorificarte. Muchas gracias, amado. Gracias por estar con nosotros. Gracias por toda esta riqueza que tú has entregado a tus hijos y que de esa forma también nos comparten a todos nosotros. Somos tu pueblo, Señor. Somos tu pueblo. Y gracias por traer esta preciosa unidad entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas